traba en este momento. Ahora sí, buenas noches. Empezamos de nuevo a grabar. El secreto de la vida ya lo Buenas dije. noches. Claro, gracias Gaby ahí por fingir conmigo que recién empieza el encuentro. Bien, el secreto de la vida ya lo dije, quedó sin ser grabado, así que no se puede repetir. Bien, les iba a preguntar antes de que empiece yo a compartirles lo que preparé para hoy, a ver cuáles son las inquietudes que ustedes tienen puntualmente con este tema, ¿no? Del cómo aplicar las distinciones en las conversaciones de coaching. Así que no sé si, o reflexiones, no sé, lo que quieran, tampoco tan extenso, ¿sí? Porque algunos ya sabemos que se toman la palabra. A ver, Homero, abrite micrófono. Pues yo los silencio, chicos, cuando no están hablando les apago los micrófonos. Me silencia siempre, bueno, no importa, un detalle. Sí, pues, ¿cómo es esto que te censuro? Sí. Eso, sí. Bueno, no, lo que quiero compartir con todos ustedes es que a veces en la conversación surgen palabras, situaciones de emociones, de las distinciones en sí, ¿no? El- en las emociones, sobre todo por ahí, a veces uno puede rescatar si es el miedo, como que yo eso lo tengo incorporado así en la cabeza y por ahí qué te dice el miedo, con qué voz te habla, de qué te querés defender o qué te querés proteger, lo que sea. Pero yo siento que mucho de la conversación con el tema puntual de decir las distinciones es como si no las identifico bien, como que estoy en lo que estoy escuchando y algunas me resuenan y por ahí sí como que uno se vincula con las del ser, pero como que las preguntas con el ser a veces eh, se cambia más el quién por el cómo y en concreto y como resumen, muchas veces es como si las distinciones en mí, en la conversación, están medio en transparencia. Así paro de hablar. Ok, bien. Sí, y aparte pasa otra cosa, chicos, que no todas las distinciones las usamos en todas las conversaciones. Hay algunas que sí deben ocurrir en todas las conversaciones, como el quiebre, ¿sí? Pero hay otras que no, que va a depender de cómo se desenvuelve la conversación, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, esta confusión por ahí que decís o que pasa en transparencia, a veces también tiene que ver con que sí, yo no uso todas las distinciones que conozco en las conversaciones de coaching, pero eso requiere un trabajo nuestro bastante importante de estar atentos, porque imagínense, vieron que yo soy muy visual. Yo siempre me imagino que las distinciones es como si nosotros en vez de coach fuéramos chef. Empiezan las dos con C, ¿sí? Y que las distinciones, en vez de master chef, master coach, ¿sí? Entonces, cada una de las distinciones es un utensilio de cocina diferente. Vieron que hay 25 millones de tenedores, de cuchillos, que la palanquita, que esto, bueno, no sé cómo se llama, ¿sí? Pero que hay un montón de utensilios. Y no todo sirve para todo, y el cocinero, el chef, no usa todas las herramientas en cualquier momento, ¿sí? Entonces, el saber discriminar en qué momento usar y cómo usar eso es lo que hace que ese chef sea Masterchef, ¿sí? Entonces, acá es un poco de eso, pero hay que estar atento y tenemos que saber cuál es la receta. En este caso no hay receta, ¿no? Sería el quiebre a trabajar del cliente en la conversación, poder distinguir, bueno, realmente qué es lo que va a ser relevante en base a lo que el cliente va trayendo, ¿sí? ¿Me siguen con lo que les digo? Bien. Entonces, esperen que... Bien, ahí estamos. Estamos con diferencia horaria, me parece, con algunos países. Es siempre hasta ahora, ¿sí? El encuentro siempre ha sido a las 20 horas de Argentina, ¿sí? Aviso por las dudas para que se agenden para los próximos, ¿sí? Bien, entonces, vamos, ¿alguien más quiere compartir algo? ¿Alguna de estas inquietudes, dudas con las distinciones? Gaby. Hola, sí, buenas tardes a todos. Sí, bueno, ya saludé, pero eh, hay un aspecto de las distinciones que a mí me preocupa fundamentalmente, que es cuando eh, surge un tema para trabajar que queda fuera del campo del coaching. Por ejemplo, entra dentro del campo de la salud mental, ¿sí? Esa es la que por ahí me preocupa fundamentalmente
identificarla para poder decir, no, bueno, esto no está en este campo y orientar al cliente con una recomendación adecuada. Bueno, ahí hablando de distinciones precisamente, pero que hoy no nos vamos a enfocar en ese tema, en algunos encuentros más adelante cuando hablemos de ética, ahí sí vamos a profundizar con esto, que es tener en claro cuándo derivar, ¿sí? Porque hay algunas, nosotros hablamos de distinciones, ¿no? Y decimos así de manera general, ¿sí? Entonces, una distinción que es algo que yo a partir de que lo veo, no lo puedo dejar de ver, ¿sí? O sea, una vez que pude darle forma, que lo observé, que lo contemplé, que lo distinguí precisamente, ya después no lo dejo de ver. Ahora bien, eso ocurre tanto en el coaching como, claro, como dice Gaby, también en el ámbito de la psicología también pasa lo mismo, ¿sí? O sea, en cualquier ámbito podemos distinguir elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros más que para esta inquietud que vos traes, lo que tenés que tener en claro son cuáles son los indicadores para derivar, más que el límite con las distinciones, ¿sí? O sea, porque, las dos cosas necesitas en realidad, porque si vos tenés en claro, el cliente antes Jorge hablaba, o Homero traía esto del miedo, por ejemplo. Y bueno, no va a ser lo mismo acompañar a un cliente que lo que tiene es miedo de presentarse a una entrevista de trabajo a la persona que tiene miedo a salir de la casa. ¿Sí? O sea, porque en una estamos hablando de un trastorno, ¿sí? De agorafobia, ¿sí? Entonces, ahí lo que va a estar más presente es en el macroacuerdo, ¿sí? Que es lo que yo digo es el filtro, la conversación inicial que nosotros tenemos antes de empezar un proceso de coaching, es el filtro necesario para poder acompañar a cualquier cliente y ahí nos garantizamos casi al máximo, ¿sí? Que el cliente, si es para derivar, ya lo derivemos con las preguntas que nosotros hacemos, ¿sí? ¿Me escuchan bien, chicos? Porque los veo a veces con cara medio como, no sé si es por lo que Okay. digo o por la calidad de la... Ah, ok, bueno, me escuchan bien. Entonces sé que no me entienden, me quedo más tranquila. Bien, bueno, ¿vamos hasta acá? Bien, arrancamos, bueno. No me corran, no me corran, porque mi computadora no anda. Ya saben que me vengo quejando hace un montón. ¿Aparece el PDF? Bien, esto después se lo Parece, voy sí. a pasar, Sí, así sí. que no hace falta que le saquen fotos ni que anoten, si quieren obviamente tomen nota de lo que vamos a hablar. Bien, encontré esta frase y me gustó mucho, ¿no? O sea, porque es lo que hablamos generalmente cuando hablamos de aprendizaje también, ¿no? O sea, hay una frase que yo aprendí estudiando filosofía de Aristóteles, no es una frase, sino como una idea de que él compartía, que decía que el aprendizaje se consolida como tal cuando pasa a la acción, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo puedo relacionar lo que es el concepto con la praxis, es decir, con la práctica, cuando yo lo puedo aplicar a ese conocimiento, porque si no, ¿de qué me sirve tener la idea en la cabeza? Si yo eso no lo uso, es información nada más, ¿sí? Que me puede quedar ahí en la cabeza hasta que el día que sea útil y la aplique, pero volvemos a lo mismo, o sea, la función que ocupa es poder ser aplicada en un momento. Y con las distinciones pasa esto que les decía, en algún punto puede ser información que nosotros tenemos dentro, esperando a ser usadas en el momento que sea adecuado de poder aplicarlos, ¿sí? Pero el tema es saber cómo aplicarlos llegado el momento de aplicarlo, valga la redundancia. Hoy vamos a estar trabajando con algunas distinciones, porque chicos, son infinitas las distinciones. A mí lo que me interesa es que con lo que vamos a trabajar ahora, ustedes más o menos vayan dándose cuenta de qué manera hay que usar las distinciones, ¿sí? O sea, y que después en vez de hablar de quiebre, ustedes puedan poner cualquier distinción ahí y volver a pensar y decir, a ver, ¿cómo habíamos hecho en el encuentro con Pau? Ah, habíamos visto esto. Ok, y esto que estoy conociendo, porque, por ejemplo, hay distinciones de otros ámbitos que les puede servir. Distinción, qué sé yo, si alguno tiene hecha carrera en medicina, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser que alguno de los elementos que conoce o de las distinciones que tiene en el campo de la medicina, en algún momento sea relevante con algo de lo que el cliente está diciendo.
Ahora, eso no quiere decir que le vas a hacer una consulta médica al cliente, sino que lo vamos a aplicar en la conversación, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Bien. Si voy muy rápido, me avisan, porque sé que hablo rápido, entonces por ahí en algunas cosas me emociono y voy demasiado rápido. Entonces, la distinción nosotros a la conversación de coaching no la vamos a llevar nunca como información o como teoría al cliente, o sea, no se la vamos a acercar de esa manera, no se la vamos a facilitar como un concepto o como un contenido, ¿sí? Porque si no, eso sería estar pretendiendo enseñarle algo al cliente, ¿sí? Es decir, si yo escucho que mi cliente, por ejemplo, tiene este miedo para presentarse a una entrevista de trabajo, yo no le voy a decir, bueno, entonces, fíjate, el miedo tiene una amenaza, es una amenaza que vos crees que tenés, entonces, no se lo voy a decir así, porque si no yo le estaría transfiriendo información o estaría induciendo para que aprenda algo, o sea, sería otro tipo de relación la que tengo con el cliente, ¿sí? Lo mismo que si yo, por ejemplo, quisiera trabajar con las distinciones sistémicas. Yo no le voy a decir al cliente, me parece que estás ocupando el rol de tus padres. O sea, en vez de pararte en el lugar del hijo, te estás parando en el lugar de padre de tu padre. ¿Sí? No se lo voy a decir así, ¿sí? Porque si no estaríamos siendo consultores, asesores y súper metidos, porque nadie nos preguntó, ¿sí? Al respecto. Entonces, la idea es siempre, siempre utilizar las distinciones con una pregunta. Primero con la escucha y después con una pregunta, ¿sí? Es decir, les digo, primero esperen que los quiero ver, porque estamos viendo acá el tipito que se saca piojos con forma de signo de pregunta. Ahí están. Entonces, les decía, primero la escucha, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo lo que hago primero es tratar de llevar la distinción que yo conozco sin haber escuchado lo que el cliente me está diciendo, lo que estoy tratando de hacer es llevar mi teoría al quiebre del cliente. No lo estoy escuchando, ¿sí? O sea, en mi cabeza me hice una hipótesis, no, lo que pasa es que tiene miedo de ir a la entrevista porque le tiene miedo a la figura del padre, porque el padre era una figura débil en la casa, entonces lo que tiene que hacer es ubicar a la madre en el lugar de madre y al padre en el lugar de padre, o sea, son todas cosas sistémicas las que les estoy diciendo, ¿sí? No importa si ahora no las entienden. A lo que voy es que estoy haciendo todo un razonamiento en mi cabeza y no estoy escuchando lo que el cliente dice, ¿sí? Y que el cliente lo que te está diciendo es que tiene miedo porque se había presentado ya otras 5 entrevistas y no había quedado, ¿sí? Entonces, en realidad estaba como desmoralizado, podríamos decir, ¿no? O sea, como que el miedo en realidad es miedo a que le pase de nuevo, que no quede en la entrevista, después de la entrevista. Entonces las cosas ya cambian, ¿sí? O sea, siempre tenemos que escuchar qué es lo que el cliente está diciendo. Y en eso que el cliente dice, es un trabajito, lo que les estoy diciendo, no es tan fácil de hacer. En eso que yo estoy escuchando que el cliente dice, a mí se me va a prender la lamparita con algo de lo que le esté pasando. ¿Sí? Entonces, precisamente esto, el cliente empieza y habla de miedo. ¿Sí? Entonces yo en mi cabeza lo empiezo como a meter en la categoría emociones. ¿Sí? Entonces, emoción, miedo, 2 puntos. Amenaza, y ya quiero empezar a hablar de la amenaza. ¿Sí? Pero si primero en realidad escucho de manera más amplia y le empiezo a preguntar, bueno, pero ¿qué es lo que te pasa con eso? ¿De dónde crees que viene y demás? Y ahí me cuenta esta historia de que en realidad ya se había presentado otras 5 veces a otros trabajos y que lo que en realidad le está faltando es un poco la confianza en sí mismo, o sea, como que no se le baje la autoestima por no haber quedado antes. Y ahí empiezo a entender realmente qué es lo que le pasa al cliente. Entonces, sigue siendo del orden del ser, sigue siendo sobre las emociones, pero ya por ahí no nos tenemos que referir a empezar a preguntarle cuál es la amenaza que sentís acá. ¿Sí? O sea, porque por ahí lo estamos llevando o induciendo hacia un lugar que no es. ¿Sí? ¿Qué te decís en ese momento? Y entonces ahí el cliente de repente te empieza a decir y me digo, no, que no voy a quedar. ¿Sí? O sea, que es al divino botón que vaya,
que para qué, mejor me quedo en mi casa con el calor que hace, y son todos discursos que no tienen nada que ver con el miedo. ¿Sí? O sea, no es me va a pasar algo malo, ¿me explico lo que les quiero decir? Entonces, primero es la escucha. Y en esa escucha, cuando empezamos a comprender lo que realmente el cliente empieza a decir, es donde en lo que, ¿vieron la película Matrix? La 1. Bueno, algunos no, dicen que no. Después les mando la escena que voy a mencionar ahora con un tremendo spoiler, pero no importa. Los que la vieron me van a entender. Ya voy a pensar en otro ejemplo para darles a ver que se pueda decodificar de la misma manera. Bueno, precisamente la palabra es decodificar. Bueno, ¿vieron al final de Matrix 1 cuando Neo empieza a creer? Entonces, cuando empieza a creer, ¿qué pasa? Ve la realidad y empieza a ver el código de la realidad, ¿sí? O sea, ya no ve, claro, ve las letritas esas que veíamos en verde. Es como en la música, por ejemplo, un músico que sabe realmente de música, ¿sí? Me refiero, no una banda de reggaetón, sino me refiero a un músico, ¿sí? Que estudió lenguaje musical, escucha una canción y no escucha solamente la canción, sino que puede representarse el código de esa canción, que es la partitura. ¿Sí? ¿Me explico lo que les quiero decir? Entonces, la escucha, lo que nos va a ir dando es eso, ir escuchando en el cliente lo que va diciendo, y nosotros es como si viéramos la letrita de Neo ahí en la Matrix, ¿sí? Y decir, ¿sí? Y que de hecho es el tipo de escucha activa precisamente, que es que cuando yo les digo esto de que no sé qué preguntar, no es que no sabe qué preguntar, no está escuchando lo que te dice el cliente, porque en lo que te dice el cliente está todo, ¿sí? O sea, la siguiente pregunta que nosotros tenemos está ahí, en el cliente, ¿me siguen? ¿Sí? Bien, entonces vamos a pasar ahora sí con algunos ejemplos. Entonces, mientras carga, repasito, estamos de acuerdo, empieza todo con la escucha activa, ¿sí? Y después desde la escucha es como que empezamos a ver y a distinguir ahí en el discurso y en el relato del cliente alguna de las distinciones con las que pudiera llegar a verse relacionado lo que trae, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el quiebre, que esta es una de las distinciones que siempre tiene que estar en la conversación de coaching, ¿sí? La manera de introducir las distinciones como preguntas en la conversación de coaching va a ser siempre posible en tanto y en cuanto yo pueda o haya previamente internalizado la teoría. Si yo no tengo la teoría, no voy a poder aplicar las distinciones en la conversación de coaching, porque eso es la práctica. ¿Sí? O sea, ¿se acuerdan que recién les decía que el aprendizaje se consolida como tal cuando lo bajamos a la práctica? Y bueno, el aprendizaje que hubo previamente, y la información que es la teoría, ¿sí? Siguiendo el ejemplo que les daba de la música, yo siempre cuento, bien que yo tengo mi beta musical y estudié varios años en el conservatorio, y las materias de improvisación son de las últimas materias que uno ve. ¿Sí? Improvisación no quiere decir de improvisado de que no sabes nada, al contrario, para poder improvisar con otro músico, que es decir, improvisar, ¿qué es? Crear, co-crear con el otro, algo que no existía antes, sin haberse puesto previamente de acuerdo, simplemente escuchando al otro y fluyendo, que es lo que hacemos nosotros en coaching. ¿Sí? Para un músico poder improvisar solo o con otro músico, necesita conocer la teoría y necesita conocerla muy bien, necesita conocer las reglas, los elementos de la música, porque ahí es donde va a distinguir y va a entender qué es lo que el otro está haciendo. Y ahí es donde va a saber, bueno, este está tocando en esta escala, entonces yo me meto acá de esta manera, ¿sí? Pero no va a ser algo racionalizado, sino que va a ser natural. ¿Por qué va a ser natural? Por las horas y horas y horas y horas de práctica de qué cosa, de la teoría, de lo rígido, de lo estructurado, todo eso de lo que se la pasan quejándose los estudiantes al principio de coaching. Y de música también nos quejamos al principio, de la cantidad de horas que teníamos que practicar todo eso. Pero es necesario porque es lo que nos da la pauta para después poder ir como doblando a esas reglas, ¿sí? Sin quebrarlas. Poder colorear un poquitito por afuera de las líneas
sin romper la hoja ni el dibujo, ¿sí? Entonces necesitamos conocer los elementos. Si yo les digo quiebre y no se les viene a la cabeza una lista, ¿sí? O sea, si yo les dijera ahora, por ejemplo, hagamos una lista, ¿cuáles son los elementos del quiebre? Sin repetir y sin soplar. El reconocerlo, el salir de la transparencia. Ok, salir de la transparencia. ¿Qué otro elemento? El hecho y la interpretación del hecho es lo que genera el quiebre, porque para mí lo que puede ser un quiebre, para otro no. Es una lista, son elementos, sin explicación. O sea, acá yo tengo que, porque es lo que después me llevo a la práctica, ¿sí? Querer cambiar, comprometerse, decir sí, decir basta, decir no. Bien. Lo que les decía es esto de que ustedes tienen que poder los elementos, mencionarlos en su cabeza brevemente y no hacer todo el análisis porque se te fue la conversación del cliente. Entonces vos tenés que tenerlo todo así rapidito acá, ¿sí? Ok, el decir basta, por ejemplo. Ok, el quiebre puede que haya un basta como puede que no, ¿sí? O sea, porque puede ser quiebre por diseño. ¿Qué otros elementos hay en el quiebre? Situación a cambiar. La situación cambiar, ok. ¿Qué otra cosa? Una realidad ideal. Una realidad actual y una realidad ideal. Bien, Creo que bien, son elementos fundamentales. bien. ¿Qué otro elemento hay? Go, 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 rápido. Se te va el cliente con lo que está hablando. Se te va por las ramas. Motivo. Ok. ¿Qué hay entre la realidad actual y la realidad ideal? Una brecha. Brecha. Una brecha, bien. ¿Qué es el quiebre? ¿Qué acto lingüístico es el quiebre? Una declaración. Bien. Y si decimos que el quiebre es una declaración y uso la palabra declaración, la declaración, ¿qué elementos tiene? La declaración es No compromiso. pensaron que los iba a hacer pensar. Es un juicio. Es algo que está dentro de las posibilidades, algo que puede hacer el cliente, Algo que pueda hacer el cliente, bien. Ok, que entonces, dependa de él. que dependa de Un él dominio. en un Una, dominio. Muy bien, ¿sí? un Entonces, solo tema. solo tema, bien, ¿sí? Entonces, fíjense todos estos elementos que, si bien fueron saliendo porque obviamente vienen estudiando, ¿sí? Y la mayoría de los que están acá en algún momento pasaron por mis manos, entonces saben que tengo este estilo con el látigo, hui chui, ¿sí? Como ahora, decime los elementos, ¿sí? Bueno, entonces, pero costó que salieran un poco, o sea, hubo que pensar, a eso es a lo que me refiero, estuvimos, no sé, no cronometré, pero 3, 4 minutos hasta que pudieron entre todos irlo completando, ¿sí? Esto es lo que yo les digo que tiene que estar naturalizado. ¿Sí? O sea, ¿y cómo se naturaliza? Leyendo, haciendo apuntes, volviendo a leer, agarrando una conversación de coaching, el audio, me refiero, escuchar y tratar de distinguir a esos elementos. El coach haya trabajado con eso o no, porque puede ser que en alguna conversación el coach no lo haya trabajado, ¿sí? Entonces, si yo tengo esos elementos quiebres, esos elementos frescos ahí en mi escucha y en mi cabeza, que van a pasar un poco en transparencia, porque lo naturalizado es lo que no sé que sé, ¿sí? Es lo que me sale ya en automático, que ya lo manejo, ¿sí? Estas son algunas preguntas que nosotros podemos tener a la mano para que la distinción del quiebre se empiece a articular en el acuerdo, por ejemplo. ¿Sí? Son algunos de los ejemplos, algunas ya las conocen. ¿Qué quiere que pase con el quiebre? Fundamental. ¿Sí? Entonces, si nosotros no acompañamos a que el cliente pueda, a través de la distinción del quiebre, abordar todos esos elementos que ustedes dijeron, es decir, que en la conversación de coaching el cliente pueda hablar de su situación actual y sus juicios. O sea, las preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo lo hago hablar? Le voy a decir, háblame de tu situación actual, no. Le voy a hacer preguntas, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué crees que pasa? ¿Qué es lo que querés que pase? ¿Qué es lo que pensás que tenés que aprender, ¿sí? Para poder lograr esto? Es decir, si yo no le hago esas preguntas que sin mencionar la teoría, lo que hacen de alguna manera es, en mi lista de elementos,
en esta lista que hicimos recién, completarla, ¿sí? O sea, ¿y cuál es la situación actual? La situación actual es esta. Como si hiciéramos mentalmente, no lo tenemos que anotar de verdad todo esto, ¿sí? Porque si no nos da el tiempo, ¿sí? Pero como si mentalmente dijéramos, bueno, situación actual, 2 puntos, es esto, situación ideal es esta, la brecha es esta, lo que quiere aprender es esto, lo que le está impidiendo lograr el objetivo cree que es esto, ¿sí? O sea, esto no lo sabe todavía, no sabe qué pasó acá, ¿sí? O sea, cómo tiene que ser no sabe todavía para poder lograrlo, por ejemplo, ¿sí? Es algo que queda con un signito de pregunta. ¿Me van siguiendo cuál es el trabajito que tenemos que hacer con las distinciones? O sea, acá empezamos con el quiebre. Entonces, se trata de poder empezar a ver a todos esos elementos de la teoría, verlos y llevarlos como pregunta, sin que sean preguntas técnicas, a la práctica, es decir, en la conversación de coaching. Yo no les voy a preguntar, por ejemplo, la siguiente que vamos a ver es la visión. Yo al cliente no le voy a preguntar por la visión, no le voy a decir cuál es tu visión. ¿Sí? O sea, porque visión es un término muy nuestro. O cuál es la declaración que querés que... No, porque son cosas nuestras. Sin embargo, si yo sé que la visión es la película futuro, ¿sí? Que está ligado al quiebre también, porque es la situación ideal, ¿sí? Que tiene que ver con el sentido, ¿sí? Del para qué la persona hace eso que quiere hacer. El sentido no que explica y fundamenta, sino el sentido que está detrás, ¿sí? O sea, el significado, lo que representa para la persona, ¿sí? La importancia que tiene, el valor que le da a la persona el querer trabajar eso, ¿sí? La visión tiene que ver con eso. Entonces, si yo todo eso en la conversación de coaching, porque la visión también tiene que estar en la segunda pregunta del acuerdo, no lo trabajo, y claro, ahí es cuando pasan rápidamente, ¿sí? En la conversación de coaching. ¿Para qué querés trabajar esto? Porque me siento triste. Ok, ¿qué te querés llevar de la conversación? O sea, y no trabajaron nada de la visión, ¿sí? O sea, entonces, o el cliente o le pregunta, ¿qué quiere decir triste? Y triste quiere decir no tengo ganas de hacer nada. O sea, le hacen preguntas de aclaración de lo que dice, que no es que esté mal, sin embargo, no acompañan al sentido de trabajar con la distinción visión en la conversación de coaching. Y ojo al piojo, porque tanto el quiebre como la visión no solamente van en el acuerdo, después en la exploración también se profundiza con eso, es decir, retomamos con aquellos significados, retomamos con esta relevancia y vamos relacionando entre sí, o sea, cómo relacionás el aprender a poner límites con la importancia que tiene para vos la libertad en tu vida. Estoy inventando, ¿sí? Ni siquiera sé cuál es el quiebre, pero como para decirles algún ejemplo, ¿no? Cada vez que yo pongo una X situación, claramente, chicos, que ahí hay que reemplazar con lo que el cliente haya dicho. ¿Sí? O sea, no es que dicen, está en tu situación, como dicen a veces, o en esto que dijiste, o en esto que querés, no, siempre personalícenlo. Entonces, la visión va a tener que ver con esto, ¿sí? Va a tener que ver con lo que va a cambiar, el beneficio que va a tener en su vida. Esos son los elementos. Entonces, yo me tengo que imaginar, soy muy visual, chicos, ya lo saben, yo me lo tengo que imaginar al cliente ya en la cima de la montaña habiendo logrado el objetivo. O sea, ya está sosteniendo el trofeo de primer puesto en la mano. Ya Brendan Fraser ganando el Oscar, ¿sí? O sea, ya está ahí, en ese lugar. Entonces, a ese momento es hacia donde van todas las preguntas con respecto a la visión, no antes, no en qué tenés que aprender, porque eso tiene que ver con el quiebre, eso tiene que ver con esta declaración de la parte en la que tenés que laburar, digamos, ¿sí? O sea, la que tenés que trabajar en vos para lograr qué cosa, esto, para lograr la visión. ¿Sí? Porque si la importancia que tiene para el cliente el trabajar, el aprender a poner límites, como les decía recién, ¿sí? Es la libertad es el significado de la visión.
¿Me explico lo que les quiero decir? No, la visión no es aprender a poner límites. Aprender a poner límites es parte de la brecha que lo va a llevar y lo va a hacer acercarse a la visión de sentirse libre en sus relaciones o en el trabajo. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque veo algunos nada más. A ver, esperen qué carro. Ah, están muy serios algunos. Bien. Vamos a avanzar porque si no, no llegamos con todas las distinciones que les... Y les cuento que dejé algunas afuera porque no íbamos a llegar con el tiempo, sino. Bien, compromiso. ¿Cuáles? Ah, en esta la quiero agarrar. ¿Cuáles son los elementos del compromiso? El compromiso es decir lo que quiere o lo que no quiere, lo que sea, pero es accionar para que las cosas pasen, para crear una nueva realidad. O sea, el compromiso. La listita, tienen que ser como ítems, ¿sí? Entonces, decir lo que uno quiere, por ejemplo, eso que vos decías, Estar ok. dispuesto, estar dispuesto. Pedidos, ofertas, o eso no. Sí, Bueno, también. son actos lingüísticos. Hay algunos elementos que no están diciendo que son de definición de lo que es el compromiso. Ven cómo hay que repasar la teoría y es lo que menos nos gusta a veces. Porque Accionar. creemos que sabemos, pero no me griten cuando estoy hablando. Creemos que sabemos, ¿sí? Y vieron que pasa esto de que a veces sabemos, no es que no sepamos nada, sabemos, pero alguien nos dice, definímelo. Y te quedas ahí como cuando nos preguntan al principio, ¿qué es eso del coaching que estás estudiando vos? ¿No? Y no lo sabes explicar, bueno, no es que uno no sepa qué es el coaching, sino que está en proceso de aprendizaje, ¿sí? El compromiso tiene una definición que es muy fácil, muy cortita y tiene dos elementos que hay que tener en cuenta, que uno lo dijeron, pero el otro más o menos lo dijeron, pero no lo estaban diciendo como yo lo quería escuchar, ¿sí? Como soy exigente y controladora, quiero que usen mis palabras. Entonces, ok, me dicen. Bien, el compromiso es el deseo puesto en acción. ¿Sí? Esa es la definición de compromiso. Entonces, tenemos por un lado el elemento deseo, que el elemento deseo estamos hablando de qué cosa, de la gana, del entusiasmo, la motivación, ¿sí? Eso que el anhelo, el sueño, ¿sí? La visión también puede entrar en parte de ese deseo, ¿sí? Y la parte de la acción habla de esa disponibilidad que mencionaba recién Lau, creo que fuiste vos, ¿sí? O la acción, como decía recién Homero, ¿sí? O sea, habla de la parte de bajarlo a lo concreto, ¿sí? Y de esos dos elementos podemos empezar a inferir a otros elementos más, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con el tiempo. ¿Qué tiempo le dedico yo a? ¿Sí? O sea, yo, por ejemplo, digo, sí, yo vieron que a veces dice, estoy comprometido al 100% con la formación de coaching. ¿No? Bueno, ¿y qué tiempo le dedicas a la lectura, a la práctica en la semana? No, no tengo tiempo, no me puedo juntar. A duras penas puedo ir a la clase un rato. Entonces, ¿hay compromiso o no hay compromiso ahí? Si no le dedico tiempo. El compromiso tiene que ver, se agarran la cabeza. Bueno, no se estresen, no se estresen. ¿Qué pasó, Mero? ¿Qué pasó? No digo, vos ahí estás mencionando el compromiso y ahí es como que viene casi en simultáneo que quebró, que quiere asumir ese compromiso, declaró para hacer tal cosa y si no se compromete no terminó de estar en el quiebre tampoco. No hay compromiso. No Vamos sabemos. vamos a los enemigos del aprendizaje, el No tiempo. sabemos, ahí Homero vos estás escuchando desde tu escucha previa. No sabés si la persona no está comprometida o no. ¿Sí? Entonces no tenemos que asumir, tenemos que escuchar y no sacar conclusiones. No hay que juzgar al cliente. Porque si nosotros juzgamos al cliente porque no logra accionar lo que dice que quiere accionar, si decimos, ay, no está comprometido, entonces no tendríamos clientes, chicos. Sí, o sea, que no pueda lograr lo que quiere lograr no quiere decir que no esté comprometido.
quiere decir que por ahí no se da cuenta que, como esto que les decía, los elementos del compromiso, como el tiempo, la energía, la dedicación que le damos, la coherencia que hay entre lo que digo y lo que hago, ¿sí? Hay veces que las personas no se dan cuenta que no le están dedicando tiempo y que es una falta de compromiso lo que están teniendo, y se quedan solamente conectados con la parte del deseo. Entonces, como el deseo está y es fuerte, pero la acción no, ¿sí? Nosotros desde la teoría decimos, no hay compromiso, pero no hay que decirlo juzgándolo, no hay que observarlo desde ese lugar, sino acompañarlo al cliente, ¿sí? O sea, para que lo pueda empezar a distinguir esto. ¿A través de qué cosa? Y bueno, de las preguntas que nosotros hacemos, ¿no? Es decir, hacerle preguntas como ¿en qué estás ocupando tu tiempo? ¿O en qué ocupas tu energía? ¿Sí? O sea, o cómo, cuando nosotros escuchamos estas incoherencias, ¿no? En lo que dice. No, yo estoy al 100% comprometido con la formación de coaching, ¿sí? Y escuchás por otro lado que te dice, no, y en la semana me la paso trabajando, no, y no puedo, bueno, entonces, ¿cuál es la relación? ¿Qué está pasando ahí? Que por un lado decís que estás 100% comprometido con la formación de coaching, pero también estoy escuchando que decís que en la semana no le dedicás tiempo. ¿Sí? O sea, mostrárselo como para confrontar también. Estas son las famosas preguntas profundas o las preguntas que desafían. ¿Sí? O sea, cómo se relaciona el comportamiento de lo que dice que quiere o de aquello que quiere lograr con lo que realmente está haciendo. Yo digo siempre, ya me lo han escuchado decir este ejemplo, pero cuando hablamos visión o quiebre, siempre digo esto de que me quiero ir de viaje a Egipto. ¿Sí? Yo tengo el deseo y el anhelo total, ¿sí? A mí me encantaría conocer Egipto. Si entre ustedes me dicen, no sé, Laura, que te veo a vos ahí en la cámara, Lau me dice, Pau, te regalo un viaje all inclusive a Egipto, nos vamos mañana, vestite así de diosa egipcia, ¿sí? Entonces, vamos, ¿sí? Yo le digo, vamos, sí. ¿Pero por qué? Porque no requirió nada de mí, ¿sí? Más que ir, ¿sí? O sea, claro, o sea, no, ahora, si yo me tuviera que poner a ahorrar el dinero para poder hacer el viaje y demás, no estoy disponible con la energía, con el tiempo y con la acción para ese compromiso. Pero el deseo está, no quiere decir que yo no quiera. Y esa es la confusión que muchas veces tenemos. Se confunde muchas veces que porque realmente es algo que quiero, ¿sí? Hay compromiso, en aquellos casos en el cual la persona no registra que en realidad no lo tiene el compromiso porque no está accionando en consecuencia, ¿sí? Entonces dice una cosa pero hace otra cosa, ¿sí? Y también en los casos en los que la persona dice, bueno, yo como que no está disponible para hacer algo y entonces o no está pudiendo o le cuesta, entonces uno dice, entonces realmente no lo quiere. Que ese es el juicio que muchas veces aparece en los coaches, ¿sí? O sea, viste, Homero, que recién vos decías eso, ¿no? Entonces no está en el quiebre, ¿no? Por ahí precisamente parte del quiebre que tiene el cliente es poder pasar a la acción, ¿sí? Porque hay veces, chicos, que no sabemos qué es lo que nos está limitando, qué es lo que hace que no esté pudiendo lograr. Si yo realmente en ese deseo me planteara y dijera, hey, che, realmente me quiero ir a Egipto, ¿qué pasa? Que después de tantos años no lo puedo lograr. Digo, no, voy a pedir que alguien me acompañe, porque hay algo evidentemente que yo no estoy viendo de este tema. ¿Sí? O sea, si tengo dibujada pirámide por todos lados, tengo ahí, cara, a mi gata le puse el nombre Bastet. O sea, claro, y acá es una diosa egipcia, chicos, Bastet, ¿sí? Bueno, claro con las dudas. Entonces, claro, ¿qué pasa con eso? Entonces voy, me hago coaching, ¿sí? Y ahí empiezo a darme cuenta, porque yo estoy gastando toda mi plata en alimento para las mascotas, en el Bravecto, la patilla antipulga. Te decía porque hoy tuve que comprar la comida de los firulais y de los michi y la plata que se va ahí, pero bueno, no es de eso el curso. Entonces, ¿se entiende esto? O sea, como que hay elementos que por ahí en la ecuación, esto como si fuera, bueno, doy otro ejemplo, soy muy metafórica yo, como las ecuaciones en matemática, ¿no? O sea, los elementos son esos, son ecuaciones. Entonces, X más Y igual compromiso, ¿sí? Y entonces por ahí la Y está, pero la X no, y bueno, qué sé yo, no sé, hay que ver qué significa para el cliente. ¿Sí? O sea, con esto que quiero decir, con las ganas no basta.
Y con la acción tampoco, porque esa es la otra parte de lo que puede pasar con el compromiso. Que la persona esté haga, pero que no disfrute y que no lo termina logrando y termina abandonando a último momento y habla de auto boicot. Y por ahí no es auto boicot, por ahí es que no tiene ganas, que no quiere hacerlo, ¿sí? O sea, que no le gusta, entonces no lo hace, no lo termina, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? Bien, si hay preguntas, acuérdense levantar la manita. Chan, 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 las emociones. No las vamos a ver todas por separado, chicos, porque si no, no terminamos más, ¿sí? O sea, porque está bien que están las 5 básicas, pero podemos hablar de un mundo emocional bastante directo, amplio, quise decir, ¿sí? Entonces, esto un poco es una de las distinciones con las que más sí se trabaja en las conversaciones de coaching y que más se ven en la formación también, ¿sí? El preguntarle qué te decís cuando sentís esto, en qué parte de tu cuerpo lo sentís, ¿sí? Por ahí las preguntas que algunos de ustedes, no sé si alguna vez se la han puesto a pensar, tiene que ver con el comportamiento y las acciones que tiene la persona cuando se siente de determinada manera, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen en cuenta lo que es la reconstrucción lingüística de las emociones y de los estados de ánimo, ¿sí? Que eso está en el capítulo, creo que es el 10, si no me equivoco, de Ontología del Lenguaje. Está en Ontología del Lenguaje, ¿sí? O sea, que revísenlo, está en uno de los últimos capítulos. Si nosotros tenemos en cuenta los elementos que hay ahí en la reconstrucción lingüística, que habla de lo que es el hecho, que el hecho que es la afirmación, que sobre ese hecho hay un juicio, sobre ese juicio después viene la emoción, sobre la emoción después viene una posterior declaración, que ojo, porque ahí Echeverría usa como sinónimo declaración con la acción, ¿sí? Nosotros en la parte ontológica la declaración lo vemos ya cuando estamos generando la realidad de algo que sí queremos que abra posibilidades, ¿sí? Porque yo puedo accionar cosas que me cierren posibilidades también, ¿sí? Entonces a eso no lo vemos como una declaración, ¿sí? Sino lo que lo vemos como una acción que nos cierra posibilidades. Entonces, teniendo en cuenta todos esos elementos, yo también me voy a dar cuenta de preguntarle al cliente, por ejemplo, ¿sí? Cuando no está en contacto con su mundo emocional, preguntarle, y cuando te pasan estas situaciones, ¿qué tenés ganas de hacer? Y ojo, porque yo acá no estoy buscando que el cliente diseñe acciones, sino que recuerde de esos momentos, ¿sí? En los que se peleó con fulano o en los que le agarres y que te dice, y no sé qué siento, no sé cuál es la emoción. Si entonces le preguntas, bueno, ¿y cuando estás así, qué te dan ganas de hacer? ¿Sí? Y si no te entiende la pregunta, le puedes preguntar, ¿qué haces? ¿Cómo te comportás después? Entonces la persona te va a decir, y no, me dan ganas de ponerme en posición fetal en el piso y ponerme a llorar. ¿Me estará hablando del enojo, esa acción? ¿Me estará hablando de la alegría? ¿O me estará hablando de la tristeza? ¿Sí? Lo que está diciendo. Y si tiene ganas de ponerse a llorar en posición fetal en el piso, lo más probable es que me esté hablando de la tristeza. ¿Sí? Si agarra y dice, no, cuando a mí mi jefe me dice así, me dan ganas de agarrar un palo y romper todo. Y ¿me estará hablando de la ternura el cliente? No. Me está hablando del enojo, ¿sí? Está hablando de la ira, no está hablando, o sea, ¿sí? Entonces las diferentes emociones nos predisponen para diferentes acciones. Y esto es fundamental, chicos, es clave, porque muchas veces, si no, lo que termina pasando es que vemos todos los elementos por separado, ¿sí? Lenguaje, cuerpo y emoción como si fueran todas cosas por separado. Entonces te pregunto por un lado los significados de tus palabras. Te pregunto por otro lado dónde lo sentís en el cuerpo y después te pregunto por otro lado qué sentí. Pero en realidad está todo unido, está todo relacionado. Entonces, a la hora de diseñar acciones, por ejemplo, ¿sí? Cuando llegas al final de la conversación y le vas a preguntar a tu cliente, ¿sí? Por las acciones que va a hacer, si el cliente, por ejemplo, está en un estado porque vino enojado a la conversación y está furioso y en toda la conversación sigue en un estado de enojo, ¿qué acciones le va a pedir que haga esa persona o que diseñe en ese estado? ¿Sí? O por lo menos, obviamente que sí, para cumplir con la estructura le podemos preguntar qué paso sigue, cómo vas a continuar en la semana, ¿sí?
pero no esperemos que sea un diseño de acciones de esos que se hacen cargo del compromiso con achicar la brecha, porque está la persona tomada por la emoción en ese momento. Y nosotros siempre tenemos que adaptar la conversación de coaching al cliente. ¿Sí? ¿Me van siguiendo lo que les digo o no? Porque los veo con la ceja fruncida alguno y no sé si es que están prestando mucha atención o qué. Bueno, alguien ya los había mencionado, a nuestros enemigos, a nuestros amigos enemigos del aprendizaje. ¿Sí? Que bueno, es que esto ya me van cazando, ¿no? La idea de cómo se aplican las distinciones, ¿no? De lo que les digo. O sea, hay que ver primero. Siempre en la conversación real hay que escucharlo al cliente, pero nosotros la preparación, ¿cuál es? Estudiar la teoría y de todas las distinciones que yo conozco, tratar de hacer como esa listita de los elementos, ¿sí? Entonces, en los enemigos del aprendizaje, ¿qué tenemos? Al tiempo como excusa, ¿sí? Al tiempo ya sea la cantidad de horas del día como al tiempo del clima, ¿no? Y hoy porque la verdad que no me conecté al curso porque, viste, capaz que se cortaba la luz, viste que siempre se vino cortando la luz en la semana, entonces no hice el curso por eso, porque estaba por llover, al final no llovió, pero como estaba por llover, no me conecté. Y eso es un enemigo del aprendizaje, ¿sí? O sea, porque la persona está justificando y excusándose en vez de decir no me conecté porque no quise. ¿Sí? ¿Cómo nos relacionamos con el equivocarnos? Gran tema para lo que es la sociedad en la que nosotros estamos, chicos. ¿Sí? En la relación con el error. ¿Cómo somos con nosotros cuando estamos aprendiendo algo nuevo? ¿Sí? ¿Cómo nos relacionamos con el tiempo? Acá vuelven a aparecer también las distinciones, bueno, que no las puse, pero ustedes tienen de la formación de coaching muchas distinciones más. Hablamos hoy también del control, de la exigencia. A ver qué pasa ahí por el chat. No ser capaz de recibir feedback totalmente, sí. Sí, 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 sí. A mí, gracias a Dios, me ha pasado muy pocas veces esa situación, ¿sí? Con los alumnos. Pero he tenido situaciones en las cuales ha sido de terror, ¿sí? O sea, el no querer escuchar la devolución. Pero bueno, las expectativas que nosotros nos ponemos, ¿sí? Y acá, yo lo había puesto inicialmente acá, pero después lo puse en lo sistémico, porque en realidad tiene que ver más con lo sistémico, pero obviamente que algunas distinciones pueden estar en más de un grupo a la vez, que también es con esto de con qué vara nos estamos midiendo, ¿sí? Es con quién te comparás. ¿Sí? Se ríen algunos. Claro, porque fíjense que yo traigo siempre ejemplos de la formación de coaching porque es lo que nos convoca, chicos, ¿sí? Pero después llévenlo a otras áreas de su vida. Pero de repente en la formación de coaching a veces piensan o creen algunos que tienen que terminar con un nivel pero altísimo de coaching, que ya tienen que ser, no sé, coach profesionales y hacer coaching como si fuera, no sé, Damián Goldberg, ¿sí? Y chicos, o sea, tienen muchas horas de vuelo. ¿Sí? O sea, ¿me explico con lo que les quiero decir? Bien, nos quedan 10 minutos. Tipo de conversación. ¡Chan! Esto otro gran tema. A ver, ¿cuáles son los tipos de conversación? No hagan que me indigne y díganmelo. ¿Cuáles son, chicos? ¿Hablas de descriptiva, generativa? Generativa. Me estoy indignando. Generativa es una. ¡No! ¿No? Está el modelo tradicional. No, y- eso es lenguaje, eso es lenguaje. Yo acá les estoy sí, preguntando por los tipos de conversación. El lenguaje sí es descriptivo y lenguaje generativo, y esto que vos ajá, decís, el modelo tradicional es de comunicación. Yo estoy sí. preguntando otra cosa. Hay 4 tipos de conversaciones diferentes que se ven en coaching. ¿Ven lo que les digo? Hay que repasar muchas veces la teoría. La conversación con uno mismo, No, la conversación, ¿no? no metan zaraza, chicos, tienen nombres específicos. ¿Sí?
Entonces, Decí una, no, decí Juicio, una. declaración. ¿cómo? A ver, Mari. Juicio, declaración, como que se me mezclaron todos. Eso es acto lingüístico, no. Yo No, porque no, yo sigo con eso. los agarré desprevenidos. A ver, los tipos de conversación que hay en coaching, ¿sí? Son 4. Ahí casi, Mari, que metiste uno, ¿sí? Que es la de juicios personales. Ese es un tipo de conversación, que es el que cierra posibilidades. No digas, Homero, claro, porque no fue lo que dijiste. Bien, y después tenemos conversaciones para posibles acciones, conversaciones para coordinar acciones y conversaciones para coordinar posibles conversaciones, o los famosos inconversables, como lo aprendimos en mi época. Fíjense que si no tenemos en claro esas conversaciones y esos elementos, no lo vamos a escuchar tampoco en la conversación de coaching. El cliente te está diciendo que se lleva mal con la pareja, te está diciendo que se lleva mal con el jefe, o que no se anima a hacer el pedido de sueldo, de aumento de sueldo, o lo que fuera. Y eso habla de la comunicación también y del tipo de conversación que está manteniendo. ¿Sí? Entonces, si nosotros no preguntamos con cómo pide o cómo se comunica, ¿sí? Si de repente en la actividad en la que está, ya sea grupal o con los compañeros, ¿sí? Si comenta o no comenta lo que le pasa. El otro día, por ejemplo, en una sesión de coaching con un cliente con el que estamos trabajando un tema laboral que básicamente les resumo, está en un trabajo que no quiere, pero que sigue estando porque tiene una familia y la tiene que mantener a la familia, ¿sí? Entonces el otro día le pregunté si todo esto que hablaba conmigo también lo hablaba con la esposa, ¿sí? Se ríe Lau. No, chicos, pero es en serio eso. Porque nunca me comentó cómo era el tema de si era el único sostén de la familia económico o no. ¿Sí? Entonces él me decía cosas entonces era relevante y eso también es sistémico, no solamente el tipo de conversación. Entonces, ¿cuál es la conversación que está evitando tener y con quién? ¿Sí? La respuesta de quién está completando con su imaginación. Cuando vos no abrís esta conversación con el otro y ya asumís que te va a responder que no al aumento, y ahí volvemos a meter lo que el cliente haya dicho. No, no, pero viste cómo es, que siempre dice que no a las cosas. Bueno, pero cuando vos, en vez de ir a preguntarle, ya te respondés a vos, que te va a decir que no. Entonces, ¿qué estás haciendo cuando haces eso? ¿De qué te estás perdiendo? ¿Qué estás evitando? No le va a preguntar todo esto una tras la otra, ¿eh? O sea, estoy como tirando ahí opciones. ¿Se entiende esto de los tipos de conversaciones? ¿Sí? Bien, nos quedan 2 para ver y 5 minutos, así que vamos a avanzar un poquito más rápido. Mirada sistémica, ¿sí? Que es esto de lo sistémico que se lo mencionaba. Lo sistémico, chicos, es mucho más largo que estas preguntas que están acá, ¿sí? O sea, ya en algún momento algunos ya me lo han escuchado decir y todavía no cumplí con mi palabra de hacer el curso de distinciones sistémicas pura y exclusivamente de distinciones sistémicas. Seguramente cuando termine con estos encuentros se venga el curso de sistémico, ¿sí? Bien, lo sistémico, ¿con qué tiene que ver? Con los sistemas, ¿sí? O sea, los grupos a los cuales nosotros pertenecemos, hay ciertas leyes, ¿sí? O sea, que trascienden a la cultura, por así decirlo, o sea, no importa si es Occidente, si es Oriente, si es ahora siglo XXI o si era el siglo I antes de Cristo, ¿sí? O sea, hay algunas cuestiones de relación que tienen que ver con las jerarquías, tienen que ver con el pertenecer al grupo, ¿sí? O sea, que van de la mano con esa mirada sistémica. Entonces, las preguntas que nosotros podemos hacer, como el ejemplo que les daba recién, es esto, ¿no? De preguntar por el sistema en el que está el cliente y dónde está el quiebre. O sea, si el cliente está bien, lo trae desde sí mismo el quiebre con el trabajo, de que quiere sentirse mejor en el trabajo en el que está, ¿sí? O sea, mejor se refiere como más a gusto, volver a conectar con la alegría de ese trabajo, ¿sí? Pero si no hablamos también de si esto lo está hablando con la familia o no, porque por ahí se está respondiendo solo en la cabeza eso, de que tiene que estar en ese trabajo. Por ahí la esposa
Si le pregunta, le dice, no, mira, renunciá y yo me encargo de los gastos, qué sé yo, no sé. Entonces, no, porque no podemos asumir, ¿sí? Entonces acá pues se abre un mundo muy grande. Esto también de lo sistémico tiene que ver mucho cuando los clientes hablan de vergüenza, porque la vergüenza es una emoción que tiene que ver con la mirada del otro. Todo lo que tenga que ver con un otro va a ser sistémico, ¿sí? Y les cuento una cosa, todo siempre tiene que ver con un otro, aunque sea yo, ¿sí? O sea, aunque sea desde mí, porque no es el otro, es lo que yo creo que el otro va a decir de mí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, preguntarle al cliente qué poder o qué autoridad le estás dando a la opinión de los demás. Chan, ¿sí? O sea, tiene que ver con todas esas cosas. O, por ejemplo, preguntarse cuando el cliente, qué sé yo, estoy acompañando a otro cliente a trabajar sus habilidades de comunicación, ¿sí? A poder, sobre todo en su entorno de las relaciones cercanas y afectivas, poder expresar lo que siente, lo que le pasa, ¿sí? Entonces, en algún momento una de las preguntas fue, o sea, ¿cómo era en tu familia cuando vos eras chico el expresar tus emociones? O el expresar las emociones. ¿Cómo veías que tus padres expresaban sus emociones y lo que sentían? Porque es lo que aprendimos. O sea, si nosotros nunca aprendimos a expresar nuestras emociones, claramente que como adultos, si no aprendemos de alguna manera, no vamos a ver cómo expresar las emociones. ¿Sí? ¿Me explico? ¿O no me explico? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué hiciste, María? ¿Es un sí o un más o menos? ¿Qué pasó ahí? No, sí, me estaba acomodando el pelo, pero sí, sí, sí. Bien, y el último, porque nos quedan segundos. Llegamos justito, justito. Habla responsable. ¡No! Ahí, habla responsable. Bueno, algo de esto ya había traído Homero también, ¿no? O sea, con lo del sí, con lo del no. Esto está, el habla responsable, muy relacionado con el compromiso, ¿sí? En dónde estamos poniendo la energía, ¿sí? A qué le estamos diciendo que sí cuando decimos que no, ¿sí? A qué le estamos diciendo que no cuando decimos que sí, ¿sí? O sea, esto, por ejemplo, también cuando el cliente se ríe cuando está hablando, ¿sí? O cuando interrumpe al cliente. El otro día en clase me hicieron esa pregunta, no me acuerdo si fue en alguno de los grupos de ustedes, de que el cliente como que hacía chistes y era como divertido y gracioso, ¿sí? O sea, para hacer reír al coach, ¿sí? Entonces, que yo decía, yo en ese momento en realidad le preguntaría, o sea, ¿para qué usas el espacio de tu sesión en tratar de hacerme reír a mí? ¿Sí? O sea, porque, dice Homero, bueno, es que tiene que ver con eso, chicos, o sea, en el para qué hacemos las cosas, ahí tiene que ver. El habla responsable no es no decir nunca más tengo que. El habla responsable es entender para qué estamos diciendo lo que decimos y desde dónde estamos diciendo lo que decimos, ¿sí? O sea, o por ejemplo, tengo otro cliente que también cada vez que está hablando de algo que le resulta difícil, se ríe. Y entonces al principio, en las primeras sesiones, cuando yo empiezo a observar eso, y una de las preguntas fue, ¿qué es lo que te causa risa de esto? ¿Sí? Entonces él ahí se queda, reflexiona, toma conciencia y dice, no. Y ahí me explica y me dice, la verdad que es algo que me pasó toda la vida, que cuando estoy hablando de algo que me incomoda, me sale como la risita nerviosa. ¿Sí? Entonces, no es que cada vez que se ríe, entonces yo ahora le digo, ¡ah, estás nervioso! ¿Sí? O sea, porque ya quedó como implícito, quedó dicho en la conversación, pero en alguna que otra conversación, por ahí dependiendo, sí, o sea, de lo que estemos hablando y de cómo haya sido esa risita, porque es una risa particular, ¿sí? No es la risa de cuando decimos algo chistoso y nos reímos los dos, ¿sí? Sino que es la risa nerviosa. Entonces, bueno, en ese momento decidí volver a rever qué pasó. Y también observar, por ejemplo, lo que ya va pasando, vamos, sesión creo, ¿no? 5 o 6, que ahora cuando habla de cosas que antes lo incomodaban, ahora la risita no está apareciendo. Que eso también habla de la evolución de la persona, ¿sí? Con su gestión emocional. ¿Sí? El poder ir hablando de todo eso que antes no hablaba ya no le genera tanto estrés, porque ahora lo puede descargar, ¿sí? ¿Me siguen o no me siguen? Bien.
Hay 25 millones de distinciones más. Después la última filmina decía, ¿qué otras distinciones posees? Así como para que ustedes, la gestión del tiempo y no fue muy efectiva. Entonces, era para que ustedes pudieran mencionar las distinciones que ustedes también tienen, pero bueno, nos pasamos de tiempo 2 minutos. Quiero saber si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. ¿Se entendió? Un comentario solamente. Estamos Nada, ahí. esta era una pregunta que yo tenía desde que empecé con la carrera de coaching, de cómo llevaba eso a la práctica. Y otra cosa que me gustó también fue esto de hacer preguntas en vez de juzgar al cliente, por ejemplo, que se ría cuando está contando algo triste, porque ahí no estaríamos cumpliendo con esto de cultiva confianza y seguridad, no se va a sentir seguro y en confianza para hablar de lo que le está pasando. Así que me gusta esto de hacer preguntas en vez de juzgar. Totalmente, y aparte porque por ahí ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo, ¿eh? El tema con la corporalidad es muy llamativo a veces, ¿sí? En ese sentido. El otro día en una práctica de coaching que estaban haciendo, la coach sufría con el cliente y se le notaba la cara de sufrimiento más a la coach que al cliente con lo que decía. Que de hecho parte del feedback fue trabajar con tu corporalidad, corazón, porque no podés sufrir de esa manera con tu cliente. Porque vas a tener clientes con los que, estás, viste, con la cara así sufriendo, ¿no? O sea, se los exagero un poco, pero realmente estaba como sufriendo. De hecho, con la staff con la que estábamos, en un momento nos estábamos mensajeando, che, ¿le pasará algo? O sea, como que nos quedábamos ahí viendo y prestando atención, tipo, se le estará doliendo la panza, qué sé yo, no sé, algo, pero no, después nos dimos cuenta que era con la conversación. Así que la corporalidad muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿sí? O que estamos con las cejas así fruncidas, ¿sí? O que tenemos cara así de como que nos, ¿sí? Y nosotros creemos que nos estamos riendo, o que estamos serios nada más, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna otra duda, pregunta? No quiero demorarlos más con el horario, pero sí quiero que se saquen todas las dudas o inquietudes. No hay nada, están tímidos. No quieren decir nada, tienen miedo. Después, lo último fue la responsable, entonces no quieren decir nada. Bueno, entonces si no hay dudas, si no hay preguntas, chicos, vamos a cerrar el encuentro acá. Me gustaría así brevemente, como hizo recién Mari, que uno o dos de ustedes digan qué se llevan del encuentro, qué aprendieron hoy, y ahí cerramos. Lau. Cortita, se me acabó la batería. Nada, la verdad que, o sea, distinciones. Fue como, puede sonar muy trillado, tonto, no sé, pero comprender el significado de la palabra distinción, o sea, es como que uno siempre la supo, pero arrancaste con la definición y es como que, al menos de mi parte, se me abrió el mundo. Capaz no sé, fue a mí, pero no sé. Gracias. Gracias, Lau. ¿Alguien más? Bueno, yo el tomar esto que decía, tomar conciencia de la importancia de la distinción, es como que uno está en un momento que de pronto tiene más imbuido en la cabeza el tema de las 8 competencias. Y la realidad que la base del lenguaje, casi más que en la competencia, es una habilidad, una manera de actuar nosotros, pero la raíz donde nace toda la historia es en las distinciones, no en las competencias. Las competencias actuamos en función a lo que escuchamos, a lo que pasa y a lo que está definido por la distinción. Y es como si hoy esta palabra y lo que representan las distinciones se incorporó en mí con otra trascendencia, con otra importancia. Y solamente quería decir esto. La que vos decís de sistémica o está metida de una manera muy especial, yo no recuerdo en ninguna forma, en la formación de las 20L no aparece. No está. Ah, no, por eso, porque yo digo, esto no lo vi nunca. Recordar que en el primer encuentro hablábamos del marketing, bueno, tiene que ver con eso. Con sembrar el misterio. Ahí para el próximo curso. Y la duda que me quedó es en una de las, no sé si eran las emociones o en qué parte, donde asociabas
el tema, que quizás era el compromiso con el hacer, el accionar, que según en qué parte si no estamos en la exploración, todavía en lo que es en el acuerdo, no podemos meternos ahí porque estamos hablando de acciones. ¿Puede ser? Sí, ahí ustedes tienen que fijarse que hay preguntas que no van en el acuerdo, que van en la exploración, ¿sí? Ujú. O que van en el acuerdo, qué sé yo, ¿sí? O sea, depende del momento de la conversación, van a ser las preguntas que vamos a estar haciendo. Ah, y lo último que quiero decir es que estamos todos enojados, molestos, porque esto dura 1 hora sola, no puede ser. Mete media horita más, dale. Porque yo Ah, cumplo con mis compromisos y dijimos que dura 1 sola hora y ya nos pasamos. bueno, pero acá hay pedidos, ofertas y promesas. Nosotros dijimos que sí, estamos acá. Renegociemos, Yo digo que renegociemos. no, yo digo que no al pedido que me están haciendo, así que lo dejamos ahí. Basta, Homero, de silencio ahí, te censuro. Bueno, chicos, muchísimas gracias por este hermoso encuentro. Con algunos nos vemos también en el próximo, nos vemos también en la semana, nos vemos por todo. Así que muchas gracias. Ahora les voy a mandar la grabación y el PowerPoint, ¿sí? Para que, el PowerPoint, el PDF para que lo puedan tener. Les mando un besote grande y que sigan bien. Chao, chao.